Buenas noches, una noche más por aquí, procurando generar un espacio para la reflexión y para los temas de interés desde mi experticia, que son la psicología y las terapias alternativas. El día de hoy la convocatoria es para hablar de qué es eso llamado psicosomática y para qué nos sirve, cómo se puede pensar, desde qué ópticas las podemos pensar. Buenas noches a los que se están conectando. Este tema de la psicosomática es un asunto bastante interesante, me cautivó desde hace muchos años. Estaba en una formación de naturopatía cuando escuché por primera vez eso de la psicosomática, y recuerdo desde la primera vez que empecé a escucharla cómo me cautivó el hecho de que podamos hacer una traducción en el cuerpo de aquello que nos está pasando a nivel interno, aquello que nos sucede en el alma, en las emociones. Y ese fue el camino que transité, desde ser naturópata hasta convertirme en una psicóloga y poder hacer la maestría en psicología psicosomática, aunque también trabajamos con medicina psicosomática. Y hay asuntos bastante interesantes donde por qué a veces consideramos psicosomático aquello que no tiene una interpretación o una explicación desde las medicinas o desde la medicina alopática, que es la medicina que nosotros conocemos como occidental. ¿Por qué la llamamos al final psicosomática y damos a entender de que tiene que ver con algo de la mente, pero que no tiene un sustrato en la ciencia, que no hay una explicación? Y desde ahí se empezó como a perder un poco o a desdibujar la posibilidad de conectar lo que es la parte psicológica con la parte somática, la parte del cuerpo. Y en este proceso de ir nuevamente retomando la coherencia que hace la enfermedad con lo que nos está sucediendo en el interior, hay que hacer un camino, digamos, es un camino de conciencia, no solamente de conocimiento, sino también de darnos cuenta de que no podemos hablar de cuerpo solo y no podemos hablar de mente sola, ni podemos hablar de espíritu solo, porque no estamos separados. Se necesita la totalidad para que podamos funcionar. No es un asunto entonces cuando hablamos de medicina psicosomática, donde decimos la persona está inventándose el síntoma que está teniendo, sino que le debemos buscar un para qué se está manifestando una enfermedad que no tiene en este momento a lo mejor un sustrato científico, y qué puedo hacer para poder solucionarlo, ¿sí? Ahí es donde está como el quid del asunto. Les doy un saludo a las personas que se van uniendo. Este tema es algo que normalmente no suelo tratar, no suelo profundizar pues en las redes sociales. Sin embargo, es algo que veo constantemente en consulta. Las personas cuando vienen a hacer una terapia, particularmente tienen dolencias que cuando empiezan a hablar de sus quejas emocionales, de sus quejas comportamentales, van manifestando: bueno, ahora voy entendiendo por qué este dolor se relaciona con esta parte que estoy manifestando de síntoma. Entonces podríamos nombrar la psicología psicosomática, la medicina psicosomática, la enfermedad como tal, como una traducción que siempre va a tener una relación con la parte emocional. Siempre, todas las enfermedades, cualquier enfermedad, no son solo las enfermedades que llamamos inventadas.
Es importante entender, por ejemplo, desde un punto básico, ¿sí? Que las personas, cuando tenemos una manifestación física, conforme más superficial es el síntoma, más relación tiene con lo que yo vinculo hacia el exterior, es decir, con las relaciones de mí hacia afuera. Entonces, una reacción, por ejemplo, en la piel, una alergia, una psoriasis, un sarpullido, siempre va a tener una relación con aquello de el afuera. ¿Cómo me relaciono o me vinculo yo? Con el afuera. Cuando yo estoy hablando de que voy penetrando en las capas del cuerpo, porque nosotros vamos en capas, al contrario que los insectos que tienen exoesqueleto, nosotros el esqueleto lo tenemos por dentro y luego lo cubrimos con una parte más suave, algunos con un poquito más de parte suave y otros con menos, ¿cierto? Dependiendo de qué tanta grasa tengan las personas. Conforme más adentro tenemos nosotros la manifestación de la enfermedad, más profunda es la relación con lo espiritual. Entonces, afuera lo tenemos más hacia la parte de relaciones, hacia la parte de la emoción, en el vínculo con el otro. Luego, hacia adentro, digamos en la parte muscular, estamos hablando de una relación con las emociones como tal, los pensamientos. Y cuando hablamos del hueso y todo lo que hay dentro del hueso, estamos hablando de que se relaciona con una parte más espiritual, ¿sí? Más profunda, más del propósito de la vida, más filosófico. Es una ruptura de un hueso, me muestra que la persona tiene a sí mismo una ruptura a nivel de la fe, a nivel de la parte espiritual, a nivel lo voy a nombrar como de filosofía, porque es aquello que yo puedo procurar acceder, pero no tengo una forma de acceder como accedo, por ejemplo, al sarpullido, ¿sí? Que yo el sarpullido tengo una facilidad más grande de verlo y de relacionarlo con aquello que me vincula con el exterior. Es entonces como la primera parte explicativa para comprender qué es eso de la psicosomática. Dije al principio, todas las enfermedades son una traducción. Entonces, ¿qué me está diciendo el síntoma? Cuando yo empiezo a interpretar como profesional, cuando una persona me está contando que tiene un síntoma, pongamos por ejemplo algo muy común, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, si lo miro desde la parte médica, puede tener una base casi infinita, porque un síntoma de dolor de cabeza puede estar relacionada con trastornos de la psique, trastornos nerviosos, trastornos digestivos, trastornos pulmonares, trastornos de la circulación, trastornos osteomusculares, puede estar relacionado con cualquier cosa. Entonces, médicamente es un síntoma que en sí no es el problema, me está reflejando un trastorno mayor. Cuando yo voy a la parte de interpretación, de entender por qué me duele la cabeza, entonces deberé empezar a preguntarme qué significa la cabeza, con qué me conecta, qué es lo que me duele pensar, qué es lo que a mí me está doliendo en la realidad que vivo, qué es lo que me incomoda del presente que tengo, ¿sí? Cosas de ese estilo son las primeras preguntas que hago para que la persona se empiece a conectar, porque estamos rodeados de un sistema donde vamos a solucionar los síntomas. Tengo un dolor y lo que hago es acallarlo. Me duele aquí, entonces me quito el dolor de aquí, pero no me pregunto, ¿y por qué esto me estará doliendo? Me duele una muela, entonces si hay posibilidad, extráigala. Tengo fiebre, entonces un antipirético. Tengo diarrea, entonces un antidiarreico. Tengo vómito, algo que me quite el vómito. Tengo la menstruación y tengo un paseo, algo que me quite la menstruación, que es un síntoma de fertilidad, ¿cierto? Entonces resulta bastante interesante cómo en la psicosomática lo que hacemos es empezar a indagar.
Primero identificar la parte del cuerpo que corresponde a ese síntoma para entender desde primero lo práctico, si me duele la cabeza, conforme más arriba. Ahora les expliqué que conforme más adentro, más espiritual. Y ahora les voy a explicar, conforme más arriba, más espiritual, conforme más abajo, más a la tierra, más a la parte física, más a lo material. Y conforme más arriba, a la conexión con el cielo. En la medicina tradicional china, a nosotros nos enseñan desde esa tradición cómo el hombre, que es llamado se me fue la palabra en chino, el hombre es una unidad que está ubicada entre el cielo y la tierra, y antes estaba en completa armonía, ¿sí? Cuando lo ponen en la tierra, al principio, en la creación, él estaba estable, estaba equilibrado, respetaba los elementos. Y conforme nosotros más nos vamos alejando, nos vamos descomponiendo, nos vamos descompensando, nos vamos desconectando, entonces ahí es donde perdemos esa intuición para entender qué nos pasa en el cuerpo y por qué estamos somatizando. A veces lo escucho muy alegremente que las personas dicen, estoy somatizando una rabia que tengo y la tengo somatizada en la boca del estómago, entonces tengo la boca del estómago cerrada, no tengo hambre, o por el contrario, tengo la boca del estómago inmensamente abierta y me la paso todo el tiempo comiendo. Entonces, como que hay una parte que entiende lo que es somatizar, pero no pasamos de allí, no nos preguntamos para qué, por qué, esto qué me estará representando, ¿sí? Entonces, si yo tengo un dolor específicamente en la cabeza, deberé entender, primero, hacia qué órgano estará la afectación real para comprender si solamente es un síntoma. Y luego entender si realmente ese síntoma me está transmitiendo un trasfondo. Me explico. No es lo mismo una persona que tenga un estreñimiento crónico y genere una cefalea constante, ¿sí? Que todo el tiempo tenga un dolor de cabeza que no se le va, que no se le va, que no se le va, a una persona que tiene una deuda que no puede pagar en este momento, lo están presionando para que la pague y entonces empieza a doler la cabeza. Ahí no hay un trasfondo médico, hay un trasfondo emocional. Pero cuando pienso en el estreñimiento, yo debo solucionar el dolor de cabeza porque me está transmitiendo una información, pero debo entender para qué me está dando estreñimiento. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene esa, digo yo, una palabra que me gusta mucho usar, pero a lo mejor no sea muy bien comprendida en todos los casos, la magia de la observación clínica, la magia de entender para qué la psicosomática, para qué me sirve a mí entender mi síntoma. Cuando yo empecé a entender la psicosomática, a aprenderla, muy al principio, eso ya hace bastantes años, la empecé a estudiar en el año 2003, fue mi primer acercamiento en una especialización de naturopatía que estaba haciendo. El médico que me lo enseñó, pues nos lo enseñó a todo el grupo, pero el médico que me lo enseñó era un médico de Ecuador, un médico ecuatoriano que había tenido formación como médico en Quito y luego había ido a estudiar con chamanes en la Amazonía ecuatoriana y de allí se había ido a estudiar en Alemania, y en Alemania estudió con una persona, ahora no voy a hacer alusión a nombres para poder contar la historia y en caso tal de que les interese el tema, más bien me preguntan y yo les contesto de otra manera, porque normalmente este tipo de información siempre tiende a ser acallada. Entonces, era un médico alopático, el que le enseñó al que fue mi profesor, también médico, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle el doctor H. Listo, el doctor H era el profesor de mi profesor. Resulta que este hombre, casado con un hijo de 19 años de ese matrimonio, único hijo, este hombre ve cuando a su hijo lo asesinan afuera de la casa, allá en Alemania.
Cuando él ve esto, el gran impacto que tiene lo deja como en shock, y a partir de ahí él desarrolla un cáncer en los testículos y su esposa desarrolla un cáncer de mama. Entonces él, tomando en cuenta todo lo que sabe de medicina, resulta que se empieza a dedicar a hacer la investigación de qué relación puede haber entre lo que nos está pasando de tener cáncer y ese gran impacto que tuvimos, ¿sí? Entonces empiezan a hacer investigaciones ellos dos en sus propios cuerpos, haciendo tomografías cerebrales, y se empiezan a dar cuenta de que el cerebro ya estaba estudiado antes, está dividido cartográficamente. Cartográficamente quiere decir que hay una reflexología cerebral. Cada zona del cerebro está relacionado o vinculado con un aspecto físico particular. Entonces hay una zona específica para que se relacione con los brazos, con las manos, con los ojos, etc. Y donde ellos tenían reflejado el cáncer, en la tomografía había una onda, como cuando se deja ir una piedra en un lago y se hace la onda circular. Había una onda sobre el líquido cefalorraquídeo, sí, que es aquel que cubre todo el encéfalo, toda la masa cerebral, como una piscinita que protege al encéfalo para que cuando se golpea contra el cráneo no haya daños graves. Y resulta que empieza este hombre a hacer un proceso, una elaboración de duelo. Mientras va haciendo la elaboración del duelo, él sigue haciendo tomografías constantes, y en el proceso de hacer este duelo, su esposa muere. Ella muere por el cáncer de mama. Pero él empieza a ver que a medida que va avanzando en el duelo, lo va elaborando, esa onda que les cuento que aparecía en la tomografía empieza a disiparse, empieza a volverse más pequeña, y a medida que se va achicando la onda, va desapareciendo el cáncer. Entonces él dice, uy, a ver, aquí hay algo importante, yo creo que estoy haciendo como de pronto adentrándome en algo muy importante. Entonces resulta que él empieza a contar la historia en el mundo médico, y como cosa rara, al señor le quitan su licencia, al médico, al doctor H, le quitan la licencia como médico. Sin embargo, la gente, a pesar de que le habían quitado la licencia, la gente sigue haciendo fila en la casa del médico para que los atienda, porque era un muy buen médico, y ya con este descubrimiento que hace, que fue burla de todos los otros médicos, él dice, bueno, yo no tengo licencia, pero yo soy médico. No, bajo nuestra responsabilidad, háganos la terapia que nosotros vamos a asumir el riesgo de estar siendo atendidos por un médico que no es, que no tiene su licencia. El hombre sigue atendiendo como médico, y al final el hombre va a dar a la cárcel, y después de un tiempo de estar preso por estar cometiendo la falta de ejercer sin la licencia, lo desaparecen. ¿Listo? Este es el motivo por el que no comento los nombres públicamente. Resulta que esto le fue de gran ayuda al médico que me enseñó a mí, que nos enseñó al grupo que estábamos haciendo esta formación, esta especialización, y a mí eso sencillamente me encantó, me hizo un llamado a esa parte de sanadora que he tenido toda la vida, que es un llamado desde muy pequeña, pero que nunca congenió con la medicina occidental, sino que se fue más bien a las medicinas tradicionales, a las medicinas alternativas. Y pasado un tiempo yo empiezo a averiguar cómo puedo formarme en esa especialización de psicosomática. Y resulta que debía ser médico alópata. Pero más adelante me entero que también podía hacer la especialización si era psicóloga. Entonces ahí empieza el rumbo de mi vida a dar un giro. Ya estaba formada en medicinas alternativas y decido meterme a estudiar psicología para poder acceder a la maestría en psicología psicosomática.
Si ya la parte médica me había fascinado por el hecho de que el cuerpo no está desconectado como lo queremos a veces ver de, pero es que yo tengo un dolor aquí, pero es que el dolor de aquí tiene relación con el resto del cuerpo porque cada célula tiene la información de todo el organismo. Yo no la puedo disociar, que el hecho de estar disociados nos está enfermando todavía más, el hecho de estar disociados nos está, digamos, embruteciendo a nivel de intuición, a nivel de conexión con el cosmos, a nivel de conexión con el cielo, y eso en sí mismo ya nos enferma. Entonces, si la parte clínica, médica, física me encantó, cuando me voy a estudiar la psicología psicosomática, ya eso para mí es como, wow. Cada vez que yo tengo una persona como consultante, yo procuro transmitir mucha información porque la persona me lo van a escuchar en cada ocasión que yo hable en público, me lo van a escuchar. Las personas se tienen que empoderar. Es que no es si queremos o no, es que nos tenemos que empoderar para poder seguir con el proceso de evolución del planeta y con el proceso de evolución espiritual que tenemos como raza. Si yo le cuento a la persona no solamente lo que yo ya leí, porque lo leí primero, sino que lo invito a que se pregunte, a que se cuestione, a que entienda para qué se está enfermando, es mucho más fácil que su sanación sea completa y no sea la típica curación momentánea de cuando me tomo la aspirina, cuando me tomo el paracetamol, cuando me tomo lo que ustedes quieran para un dolor y el dolor se va, pero cuando vuelve el embate que nos da es mucho más grande porque nosotros no estamos solucionando el asunto, estamos taponándolo, estamos poniéndole capitas de pintura a una fachada que está enferma, ¿sí? Entonces yo les cuento y les enseño a hacerse preguntas a sí mismos. Ejercicios en terapia psicológica, que es una terapia holística, porque me es absolutamente difícil decir que solo voy a hacer un tratamiento para el comportamiento o para la emoción, cuando la persona está comiendo mal, cuando la persona tiene un síntoma físico que la está atormentando, con lo cual siempre va a ser una terapia holística, no hay manera de hacerlo separatista. Cuando yo le enseño a hacer preguntas y le digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio, tú vas a hablar con esa piel que tienes con psoriasis, tú vas a hablar con esos ovarios que están poliquísticos, vas a preguntarte qué te están queriendo decir. La primera impresión de las personas normalmente y la cara que hacen es como preguntarle a mis ovarios, preguntarle a las llagas en la boca, como así. Y resulta que cuando vuelven a la siguiente sesión y me dicen, me senté a hacer el ejercicio y fue increíble. Primero tuve mucha resistencia, casi que no soy capaz de meterme en el asunto de preguntarme y de poder contestarme qué me quiere decir este síntoma. Luego me voy a dar cuenta de que lo que me están diciendo mis ovarios poliquísticos es: me estoy reventando con las ganas de ser madre, pero me duele la maternidad. Me estoy congelando frente a la posibilidad de ser madre. Ser mujer es doloroso porque me enseñaron que ser mujer era doloroso, entonces yo arrastro las cadenas de la familia. El hecho de darme cuenta va a ayudar a que en el proceso yo pueda hacer sanación. No por darme cuenta ya todo está solucionado. Cuando me doy cuenta empieza el proceso. Si han ido teniendo una hilación entre lo que yo voy tratando en cada tema, que no es aleatorio, sino que yo trato de que se concatenen, se van dando cuenta, de pronto pueden seguir la pista de que cuando yo tengo la conciencia específica frente a la sintomatología que estoy teniendo, frente a la dificultad que tengo, a la necesidad que me está surgiendo, entonces empieza la sensación de conciencia.
¿Listo? Siento como si tuviera retorno, pero yo creo que es porque en la casa me están escuchando. Tengo unos fans por allá que son los hijos. Em, entonces yo primero me tengo que dar cuenta de lo que estoy teniendo. Curiosamente hay síntomas que las personas, aunque se les diga que ese síntoma tiene relación con X o con Y asunto, la persona no lo quiere ver. Por ejemplo, unos juanetes. Unos juanetes me pueden estar indicando. No quiere decir que haya una sola lectura. Hay una primera interpretación para poder entrar a conversar con esa persona y que la persona tenga un acceso directo a la información que es personal del síntoma. Pero un primer acercamiento es, unos juanetes pueden indicar la necesidad imperiosa de correr a otro lugar, de estar en otro sitio. Mis pies se están torciendo porque quieren ir a otro lugar. Porque lo normal es que si yo estoy bien plantada, mis pies no tengan ningún problema, ¿sí? Pero si yo tengo juanetes y los pies empiezan a doblar y van cogiendo como caminito cada uno por su lado, debería preguntarme, ¿dónde quiero estar? Cuando yo le hago la sugerencia a la persona, ¿te has preguntado si en este momento estás o si llevas un tiempo viviendo en una situación que no querés vivir? ¿Vivís en una realidad que no querés tener? No, para nada. Yo vivo muy bien, no, mi vida es perfecta. Que también es una respuesta muy común cuando las personas dicen, yo como muy bien. Ah, sí, usted come muy bien. Y voy a poner el ejemplo de alguien X que seguramente sucederá en muchas casas, que comer muy bien es comer hojuelas de maíz azucarada con leche. Eso es desayunar súper balanceado. Entonces, bueno, y usted quiere que yo le cuente lo que usted está comiendo en ese plato de hojuelas de maíz azucaradas con leche. ¿O usted prefiere seguir en la ignorancia y seguir feliz y pensando que usted sí está comiendo muy bien? Yo como muy bien. ¿Y usted qué come? No, pues yo me como 3 latas de atún con una lechuga. Entonces eso es súper balanceado. ¿Y usted quiere que yo le cuente algo más? Entonces miren que a veces tenemos la idea, que es una idea falsa, de que estamos bien cuando todo alrededor nos está diciendo lo contrario. Y el síntoma me muestra que yo estoy haciendo lo contrario a lo que debería hacer. Pero como estamos acostumbrados a hacer la carita para un lado, para no mirar de frente aquello que nos molesta, por eso a veces las enfermedades, cuando las descubren, digamos así, cuando las diagnostican en el hospital, usted está en un cáncer terminal. ¿Cómo así? Se lo llevó en 8 días, se lo llevó en 20 días. No sé si han escuchado ese término, porque yo sí lo he escuchado y no pocas veces. La persona ya llevaba enferma mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca hizo caso de la sintomatología. Ese dolorcito de estómago todo el tiempo, el dolor de cabeza que nunca se va, las menstruaciones que llevan años haciendo doler, ¿sí? Una menstruación no tiene por qué doler, porque es una condición natural de la mujer que es fértil. El óvulo se desprende del ovario, sale por la trompa de falopio, no encontró quien la fecundara, quien fecundara al propio óvulo, entonces se va hacia abajo y se desprende el endometrio. Se acabó, eso es la menstruación. No hay que pasar por una enfermedad cada mes. De hecho, es curioso porque no en todas las culturas, pero es típico, al menos en Antioquia, y todavía se escucha que las personas dicen, esa niña ya enfermó. ¿Y cómo así que enfermó? Sí, ya le vino la menstruación. Entonces miren cómo ya hacemos una línea directa entre estar enferma y estar menstruando, como si fueran una regla de 3. Entonces, atentos con eso. Hasta este momento he nombrado muchas cosas y yo me voy sintiendo como en mi salsa y me emociono y para mí es maravilloso poder contar estas cosas para que las personas
que nunca habían escuchado, lo escuchen por primera vez, y quienes lo habían escuchado y de pronto tienen otras ideas, contrasten con lo que yo les puedo eh, compartir, ¿cierto? De los que están, espérenme, les encanta, me saludaron, los saludé, por aquí tengo a saludar. Pregúntenme si quieren hacer preguntas específicas, y si no, yo sigo conversando pues en mi ritmo, así como lo voy sintiendo. Si quieren, este es el momento como para hacer interacción, para descansar y poder tomar un poquito de bebida mientras ustedes escriben y hacen preguntas. Importantísimo. Cuando yo voy a dedicarme a observar qué es lo que me está pasando con sintomatología corporal, debo tener o tratar de tener la mente abierta, porque el síntoma me puede dar a mí una respuesta que yo no me esperaba. Y normalmente las respuestas son cosas que yo debo modificar. ¿Listo? Entonces, frente a la psicosomática, mente abierta. Pregunta, momentico. Eso se llenó el chuzo. ¿Qué partes comunes del cuerpo tienen que ver con las emociones o con situaciones de la vida diaria? Tenemos ya, digamos, mapas. Me encanta la medicina tradicional china. No habla de psicosomática específicamente, pero sí habla de una relación entre los órganos y las diferentes emociones. Entonces, los voy a nombrar, no voy a adentrarme específicamente en los conceptos de medicina china para que ese sea otro tema donde pueda trabajar un poco más profundamente, pero se los voy a nombrar. Hay 5 órganos y 5 vísceras que acompañan a esos órganos. Ellos vienen a ser opuestos y complementarios. Cuando hablo de órganos, son partes del cuerpo que están llenas, que son no sólidas porque no estamos sólidos, somos un montón de porcentaje, somos vacíos. Pero digamos que voy a nombrarles como primera medida el hígado. Si ustedes piensan en un hígado, los que han comido o los que conocen un hígado así en directo o lo han visto en un documental, cuando lo cortan, él sigue siendo, pues tiene como está rellenito, no está vacío, como lo está, por ejemplo, la vejiga, que es una bolsa, ¿sí? Entonces, les voy a hablar de los opuestos y los complementarios, como cuando hay un sólido, cuando hay uno compacto, llamémoslo. No son compactos por lo que les explico, pero hablemos de compacto y vacío. ¿Listo? El que está llenito, pongamos el primero, el corazón. Aunque el corazón tiene aurículas y ventrículas y por dentro pasan espacios vacíos para que pueda atravesar la sangre, el corazón como tal es un órgano. Y con él, el opuesto y complementario es el intestino delgado. Entonces, para yo cuidar de mi corazón, necesito cuidar de mi intestino delgado. ¿Sí? Aquella porción bastante larga que tengo dentro del abdomen, que son muchos metros, en total son como 7 metros de intestino entre el intestino grueso y el delgado. En el delgado todavía hay absorción de nutrientes, en el intestino grueso ya lo que hay es desecho de residuos. Entonces el corazón se va a encargar de los procesos de las emociones de la alegría, ¿sí? Entonces cuando yo hablo del corazón y del intestino delgado, ellos tramitan la alegría. Cuando se desestabiliza, hacen desestabilizar al pulmón. El pulmón es el que tiene que ver con la tristeza. El pulmón es el órgano, el que está llenito, y el que está vacío y le hace de opuesto y complementario al pulmón es el intestino grueso. ¿Sí? Cuando yo tengo una profunda tristeza, pongamos por ejemplo, que me viene a la mente porque es una cosa que sucede mucho, entonces puede haber una colitis, por ejemplo, colitis ulcerosa, cáncer en el colon,
colon irritable, listo, por decir cositas así sencillas. Una falta de alegría, volviendo al corazón, y me disculpan que a veces es que me emociono mucho y se me pasan detalles. El corazón y el intestino delgado se pueden enfermar por falta de alegría y entonces el corazón se rompe. Por ejemplo, cuando da un infarto, porque eso es lo que hace. El corazón se fractura. Para que llegue a haber una fractura, una fisura, un infarto en el miocardio, primero se enfermaron todos los otros órganos. Porque dentro de medicina china nos enseñan que el órgano supremo, el rey, es el corazón. Y antes de llegar al rey, ahí lo llamamos el emperador, no rey sino emperador, antes de llegar al emperador tenemos que pasar por todos los súbditos, que también son como ministros con un poder importante. No se llega directamente al corazón, con lo cual alguien que muere de un ataque al corazón, primero se enfermó de muchas otras cosas antes de que se enfermara su emperador. Entonces, corazón e intestino delgado con la alegría, pulmón e intestino grueso con la tristeza. Los riñones con la vejiga se encargan de los miedos y de la fuerza vital. Entonces, ay, que me duele el riñón, que vea que tengo la piedra en el riñón, que ahí hay un ataque al miedo. Tengo un exceso de responsabilidad que me desgasta el trabajo de los riñones y me empieza a generar miedo. ¿Listo? Ustedes no sé si escuchan los dichos populares, yo trato de escucharlos mucho porque son sabios. Se orinó de miedo. Casi me orino del miedo. Entonces ahí van identificando. Tengo tanto miedo que me puedo orinar. ¿Listo? Cuando hablo de hígado, el hígado está con su víscera, que es la vesícula biliar. Ellos se encargan de la rabia y de la voluntad. Entonces, el hígado suele afectarse muchísimo. Entonces, hepatitis, cirrosis, ¿sí? Y ahí vemos que hay una carga tan grande de rabia que empieza a destrozar. Y se empiezan a hacer calcificaciones, por ejemplo, que son las piedras famosísimas en la vesícula biliar, y le tienen que extraer la vesícula. A pesar de que se extraigan órganos en el cuerpo o vísceras, la energía sigue estando, aunque no esté la parte material. ¿Listo? Hay que cuidar mucho el cuerpo, hay que hacer un montón de cosas materiales, pero la parte emocional sigue estando ahí, la energía sigue estando ahí. El corazón, el pulmón, el riñón, el hígado y el vaso va junto al estómago. ¿Listo? Vaso con estómago se encargan, espérenme que lo estoy diciendo de memoria, el vaso y el estómago se encargan de la tranquilidad, pero también se encargan de, ¿cómo lo digo? Se encargan del equilibrio. Ellos son los que van a marcar el punto medio dentro de toda la parte de la salud. Cuando fallan el vaso y el estómago en su función, entonces se descuadra todo el resto. Eso es como un reloj. Se descuadra el resto, y lo que debo hacer primero es equilibrarlo. Cuando está alterado el estómago, que yo tengo una energía que debería ir hacia abajo, como es la del estómago, porque cuando yo como la comida va para abajo, luego siguen los intestinos y finalmente se expulsa hacia abajo, empiezo a tener problemas de desequilibrio. ¿Y cómo lo noto al principio? Tengo náuseas, se me devuelve la comida, tengo agriera, tengo eructos, ¿sí? La energía se devuelve. Y eso es porque yo tengo un desequilibrio. Y el vaso está a la altura del estómago como punto medio. En el plexo solar, quienes entienden de la parte emocional, está justamente en el medio del tórax. ¿Listo? Entonces sí hay unas emociones específicas para cada órgano, pero luego se van a manifestar en el cuerpo
en dependencia de dónde están afectando, si hacia afuera en las relaciones con el exterior o hacia adentro a la parte espiritual. ¿Listo? Entonces, no siempre me va a doler el mismo lugar por tener, por ejemplo, rabia. No siempre que me dé rabia se me alteró el hígado. Yo puedo tener una rabia que me está opacando o me está más bien ocultando una tristeza. Y yo puedo estar muy furiosa, pero cuando empiezan a hacerme preguntas terapéuticas me doy cuenta que no es rabia lo que tengo, sino que tengo una profunda tristeza. Entonces lo que está afectado no es el hígado, sino el pulmón. Me hago entender con todas las cosas que he explicado. Alguien que diga que sí o que no por cualquier cosa. Y Mandrágora, me contestas si con eso te doy un poquito de pistas, si contesté a la pregunta. Caro me pregunta, ¿cómo me llego a comunicar con el dolor para saber qué es lo que pasa conmigo? La primera pregunta es, ¿qué me duele? ¿Desde hace cuánto me duele? ¿Y qué sucedió en ese momento en el que empezó a haber el dolor? ¿Dolor o síntoma? Porque el síntoma también puede ser que me pica, o el síntoma puede ser una profunda resequedad o una inflamación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasó? Lo normal es que nos estemos preguntando si es algo agudo, o sea, algo cortito que hace poquito que apareció, entonces me pienso en las últimas 4 semanas, 5 semanas. Si es algo que ya lleva tiempo, que hace 3 años que vengo con una tos, entonces, hey, ¿qué pasó hace 3 años y medio o hace 4? Para poder saber por qué estoy manifestando ese síntoma. Porque el síntoma psicosomático, cualquier síntoma que se me está manifestando, tiene o la característica de que me está mostrando un conflicto que estoy en este momento afrontando. Por ejemplo, pierdo un ser querido y eso es una cosa conflictiva. Se muere mi proveedor. Pongamos que yo no proveo para mí misma en mi casa y que alguien me mantiene materialmente. Se muere ese proveedor y yo digo, ¿y entonces ahora yo qué voy a hacer? Jue madre, yo, ¿cómo me voy a mantener? Eso me genera un conflicto y entonces yo puedo generar, por ejemplo, una inflamación de las rodillas o un dolor en los pies y no poder moverme o una dificultad para levantar los brazos porque yo no soy capaz de afrontar lo que me está pasando o puedo perder momentáneamente la vista. ¿Sí? Entonces, puede ser el conflicto que estoy viviendo actualmente, pero también podría ser una resolución de conflicto. Entonces, yo insulto a aquel que tenía una rabia por allá condensada contra Pepito. Y yo en algún momento le digo, vea, usted es un tal por cual. Y su mamá, mejor dicho, no le cuento de qué trabajaba. En fin, y después de que yo lanzo todos esos rayos y centellas hacia afuera, me quedo sin voz, se me inflama la garganta. Entonces ahí el conflicto no está en ebullición, sino que lo acabo de soltar el conflicto y el síntoma viene a aparecer como una sanación. ¿Sí? Entonces, vean que para eso es que sirven los terapeutas, para acompañar en esos procesos cuando yo estoy así como toda desorientada. Pero si yo empiezo a preguntarle al síntoma, yo puedo coger lápiz y papel y preguntarle, a ver, amigdalitis, vos me estás dando cada vez que yo tengo un examen, ¿qué pasa? Ay, pero es que eso es tan ridículo y uno como le va a preguntar a un síntoma. Pues así, y te sentás y escribís. Lo que venga a tu mente, a veces te vas a quedar sorprendida de las cosas que salen. Porque vas a decir, esto me lo inventé, esto es cierto, esto qué. Pero cuando lees, después de hacer el ejercicio, empezás a leer y decís, ay Dios mío, yo esto, ¿en qué momento? Porque no es pensando y pensando 15 minutos para contestar, sino dejando que salga y exprese. Si son buenos con el dibujo, con la parte artística, déjenlos explorar a través del arte. ¿Qué les está doliendo? Y háganlo en arcilla, dibújenlo. Hagan una mandala pensando en ese dolor o en ese síntoma que están teniendo y permitan que eso les transmita la información. Por ahí es un buen comienzo. Empiecen a observar por qué les está doliendo
Ah, me está doliendo porque fui a visitar esa persona que me cae muy mal y le recibí un café. Y desde eso vengo con un malestar, un malestar, un malestar. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Me estoy poniendo ejemplos así como deliberados, pero que les va a servir de, digamos, de guía para ese primer contacto. Claro, no sé si eso empieza a contestar esa primera pregunta. Y luego me dice, y cuando esto sucede, ¿cómo me doy cuenta de la respuesta? La respuesta te llega cuando vos lees, en caso tal de que estés escribiendo, y hay una sensación de, sí. Como cuando te digo, bueno, puede ser que vos estás teniendo un periodo menstrual doloroso porque estás compartiendo con una pareja que no es la adecuada. Y vos como, ay, sí, desde que estoy con esta persona, vengo con un dolor menstrual horrible porque no alcanzo a sentirme satisfecha, no, como mujer, como ser humano, sí, estoy en el lugar equivocado. Entonces, es porque el síntoma te está traduciendo, pero vos a veces te estás haciendo la desentendida, a veces, muchas veces, eso es lo que sucede, nos hacemos los desentendidos y no podemos conectar de manera intuitiva, de manera natural con eso que me está diciendo el síntoma, ¿sí? Entonces el entenderlo y el sentirlo como, ay, sí, esto es, por ahí va la respuesta. A ver, Mandrágora, insisto en que deberías escribir un libro. Esta información es muy útil y muy poco conocida. Muchas gracias a mi club de fans. Lo estaré haciendo. Ay, tan linda. Ay, muchas gracias. Ya se ganó, mejor dicho, un abrazo. La hija diciéndome que soy una tesa. Caro, si tiene más preguntas o, o no fui clara explicando, también me puede decir y todavía está por ahí. Cuando yo quiero empezar a hacerme cargo, es una alta responsabilidad porque me toca, si quiero realmente conocer qué es lo que me está pasando, me toca darme cuenta, hacerme consciente de cómo me interrelaciono con el exterior, conmigo misma, cómo respondo, qué me afecta, cuál es mi forma de vincularme. Entonces es una observación constante, pero no una hipervigilancia, que hipervigilante es cuando yo estoy como que me está persiguiendo el tigre. No, cuando yo empiezo a hacerme consciente, me doy, por ejemplo, cuenta de la forma en la que hablo. Y entonces me voy ponchando a mí misma cuando digo, no, es que esta migraña mía, es que la migraña es una cosa y me pertenece. Entonces me empiezo a familiarizar con la forma en la que hablo. No es que esta vejez mía, mírame estas patas de gallo, mírame es que mírame yo. Y es como si yo cogiera cosas externas y me las colgara. Y por ahí empiezan los cambios, porque dejo de comunicar que soy enferma, comunicar mis dolores como si llevara una carreta llena de dolores y me empiezo a ser responsable de cómo estoy respondiendo. ¿Listo? Eso es bastante interesante. No es solamente ir a que me traduzcan los síntomas que tengo para entender, ay, sí, tiene dolor de cabeza porque es infeliz con la vida que tiene. Listo, sí, y entonces, ¿qué hago con eso? Es cómo me relaciono con la vida. Entonces, cuando lo aprendo, lo debo poner en práctica a través de la observación de mí misma y de cómo me interrelaciono con el mundo. Una vez espéreme. Y si tuve muchísimo estrés y apenas se me está presentando el síntoma, ¿también influye? Sí, claro, era lo que les decía ahorita. La psicosomática nos dice, o estamos haciendo una resolución de conflicto a través de la enfermedad, a través del síntoma, o estoy superando el conflicto y en la resolución viene la sintomatología. Entonces, tuviste un síntoma de estrés
No, tuviste una temporada de estrés muy alta. Por ejemplo, casi no dormías, comías mal y estabas sofocada de trabajo. Trabajo, estudio, trasnocho, muchas responsabilidades. Cuando terminas el proyecto, me estoy inventando cualquier cosa, terminas el proyecto y entregas proyecto de grados, por ejemplo, trabajo de grado, que eso nos deja a todos drenados. Entrego el proyecto de grado y viene una gripa, pero de esas fulminantes y me toca estarme en la cama 8 días. O viene una ciática o un dolor en las lumbares impresionante porque está relacionado con la hiperresponsabilidad. Entonces lo que yo hago es manifestar la resolución de ese estrés que tuve sobrecarga en una sintomatología que me exige tiempo de equilibrio, quietud, tranquilidad para recuperarme y que me está mostrando qué es lo que estoy resolviendo. No sé si con ese ejemplo ya, ahí sí le di donde era. Una vez estuve súper nerviosa y ese mismo día empecé a sentir un hormigueo horrible en las manos, pero no en la cabeza. Sí, pero los nervios de qué te dieron, porque depende de qué parte de la mano. Si es por donde tenés que coger algo, entonces estabas nerviosa de que ibas a hacer algo, de que ibas a empezar un proyecto, de que ibas a coger algo entre manos, tenías algo entre manos y por eso era la sensación de los nervios, de aquella sensación de crisis y por eso se te pudieron presentar los hormigueos. Te das cuenta que hay una lectura, pero no necesariamente en la cabeza, porque a lo mejor no era por ahí por donde estaba conectado. Entonces, no es cabeza, infelicidad, manos, aquello que no puedo manejar. Es en este momento con qué se relaciona de fondo. Así es como empiezo a interpretar y a entender la sintomatología en la psicosomática. A ver si por ahí le voy dando a lo que me estás proponiendo. Porque por estrés uno lo asocia con dolor de cabeza. Por eso ese hormigueo me resultó nuevo y extraño. Ah, de acuerdo, sí, claro. Pero es que el estrés no solo se presenta a través o se manifiesta a través de la cabeza, del dolor de cabeza. El dolor de cabeza lo puedo representar más fácil con la insatisfacción por aquello que estoy viviendo, por la desconexión entre la parte intuitiva, corporal, más arraigada a la tierra y aquello que es volátil, que es más del espíritu, más de la conexión con el cosmos. Yo estoy desubicada, entonces me duele la cabeza. Miren que cuando me duele la cabeza yo no quiero pensar mucho, no quiero fijar mi mirada en un libro, no quiero fijar mi mirada en los ojos de otra persona, quiero estar sola, tranquila y a veces hasta la luz me duele y me dan ganas de vomitar. Entonces, cuando tengo dolor de cabeza y ganas de vomitar, hay que pensarse el hígado. Todo lo que tenga que ver con vómito, con agrieras, con cosas ácidas en el cuerpo, hay que pensarse el hígado. ¿Listo? Ah, claro, es que esta cara de bruja es porque una va practicando, iba a recibir mi diploma. Sí, puede ser, perfectamente. Perfectamente puede ser que por esa carga de estrés tan alto estuvieras presentando todos esos síntomas. Y hay síntomas que se pueden manifestar años después de un conflicto. Entonces, por ejemplo, la pérdida de un bebé en este momento, yo estoy muy ocupada y no le puedo hacer duelo, yo lo postergo y por allá cuando tengo muchos años más, 20 años más, me puede aparecer un síntoma relacionado. Entonces me puede dar un bulto en un pecho, no necesariamente un cáncer, no todo da cáncer, no todo da enfermedades catastróficas como lo nombran en la medicina alopática. No, pero me puede dar un bulto, ¿sí? una formación, una masa, un quiste. Me puede aparecer un espolón en un tobillo, en la columna. Un espolón es una formación ósea, como si fuera una cresta de una cresta no, un espolón, una espuela de un gallo, como una uña que se me forma con mi propio calcio, ¿sí? Es una acumulación y no me deja sentar el pie o no me deja hacer movimientos porque obviamente imagínense un hueso entre los otros huesos. Es muy incómodo y doloroso.
Y bueno, vamos a ver por qué te está doliendo. Ah, sí. Y empiezo a echar la cabeza, la mirada en la memoria hacia atrás y me doy cuenta de que puede ser una relación, por ejemplo, con una pérdida de un hijo. No estoy diciendo que solamente sea la pérdida de un hijo, sino que estoy poniendo ejemplos aleatorios para acercarme de una manera más sencilla al tema, ¿sí? Una ruptura amorosa se puede mostrar más adelante en una frigidez, en una impotencia sexual, ¿sí? Un acceso carnal violento, ¿sí? Que alguien haya abusado de mi cuerpo a nivel sexual puede generar una vaginitis, por ejemplo, una vaginitis, donde el canal de la vagina se bloquea e impide la penetración. Y uno, ay, pero ¿y qué por qué? Pero es que usted ahora está con una persona que la ama mucho, sí, pero yo tengo un trauma que no he superado. Entonces mi cuerpo me lo grita, me habla, el cuerpo me habla, me dice, no puedo levantar este brazo. Bueno, listo, ¿qué significa para usted el hombro? ¿Qué movimientos puede hacer con el hombro? ¿Qué puede alcanzar con ese brazo y en este momento no está siendo capaz de alcanzar? ¿Sí? ¿Qué es lo que usted quiere hacer y no puede? Porque usted quiere gritar y no le sale el grito. ¿Qué es lo que quiere decir y se está atragantando? Porque le da hipo todo el tiempo, porque tiene acúfenos, esos pitidos en el oído. ¿Qué es lo que le taladra en la cabeza? Porque tiene el tic nervioso. Ay, es que es apasionante, a mí sinceramente me chifla, es de lo que más me gusta dentro de lo que yo hago, cuando las personas empezamos a hacer clic y a decir, ay carajo, antes de tomarme la acetaminofén me voy a pensar este dolor de cabeza que me está diciendo, me voy a pensar este dolorcito aquí, allí, esta inflamación, este enrojecimiento, lo que sea. Claro, es que no hay un diccionario específico. Un tic nervioso es, háganse de cuenta que yo tengo un cortocircuito en un cable del sistema nervioso. Entonces yo tengo una pulsación. Cuando algo me está pulsando, ¿qué me quiere decir? Puede que a mí me esté diciendo que tengo que prestarle atención a algo que yo no estoy viendo, a mí. Pero puede ser que para vos ese tic nervioso apareció desde que viste una escena crucial en tu casa y te dejó marcada y es como que te la recuerda, entonces te brinca el párpado. ¿Ves? Por eso no es solamente, ay venga, se me enterró una uña, ¿eso qué significa? No, pues primero que usted se tiene que arreglar los pies con más tiempo, ¿sí? Con tiempito y que sea más seguido. Y luego, ¿qué quiere decir? Que usted no se pueda poner el calzado normal. ¿Qué quiere decir? Que usted no se pueda poner los calcetines que le gustan, que no pueda salir a caminar lo que usted quiere caminar. Entonces, miren que no es solo una pregunta. Caro, estás muy chistosita, que necesita el diccionario, que lo saque. Esto es tan particular que hacemos terapia. Imagínense ustedes, porque es aprender a dialogar con el cuerpo, a no mirarnos con rechazo, a no ignorarnos. Aquí nos toca prestar atención. Jorge, muchas gracias. Que un gran en vivo. Es que esto es maravilloso. Esto es algo que todos deberíamos conocer. Y todos deberíamos aprender desde que estamos muy pequeños. Porque en mi caso, por ejemplo, mamá de 2 hijos, les pregunto, ¿por qué te está doliendo? ¿Qué te está diciendo eso que te pasa? Y a veces es como, ¡ah! Y así mismo hacen los consultantes, ¡ah! Tener que preguntarme esas tonterías. Pues de esas tonterías depende la salud. Entonces, creo que por el día de hoy vamos a parar ahí porque pues, ya se va a ajustar la hora. Si les gusta, si quieren seguir sabiendo de cositas de este mundo, me cuentan y hacemos otra tanda, ¿de acuerdo? La pregunta sería ¿qué les está doliendo en este momento y para qué les está doliendo? ¿De acuerdo? Les envío un abrazo con todo mi corazón desde por aquí, desde muy lejos, y espero que les esté yendo a todos muy bien.
escríbanme a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Y yo que tengo más preguntas que tiempo, ay, Caro, ahí le voy a dejar más preguntas a usted para que se haga, ¿de acuerdo? Un abrazo para todos y que les vaya muy bien, que tengan una excelente noche.